Pichincha Universal, generando noticias. Luego de 19 meses de gestión, Edgar Ala García presentó su renuncia irrevocable a la gerencia del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, José de la Cuadra. ¿Qué pasó en ese periodo? Le saludamos a Edgar. ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí. A los tiempos. ¿Qué tal? Uy, a los tiempos, sí. ¿Qué tal? La última vez que estuve aquí presentando el libro de los cavernícolas. Así mismo fue. Bueno, a ver, un resumen de la gestión. Sí. Bueno, una de las fallas principales del plan ha sido no poder comunicar todo lo que se ha hecho. El plan ha sido en 19 meses una máquina de hacer cosas, digamos. Hemos estado en muchas ferias internacionales, nacionales, regionales, binacionales, organizando, presupuestándolas, sosteniéndas. Hemos publicado libros en braille, hemos publicado libros en mandarín para poder llevarlos a China. Hemos publicado 21 títulos. Bueno, hemos pagado ya los derechos a las editoriales y a los autores de 21 títulos. Hemos estado todo el tiempo en el área cultural de una manera sistemática, pero sobre todo hemos estado formando mediadores de lectura. Nosotros creemos que el Plan Nacional del Libro, si bien es cierto, considera muy importantes las ferias del libro, las publicaciones, mucho más importante es la posibilidad de que los docentes, por ejemplo, del Mineduc, puedan cambiar el chip de las clases normales de lengua y literatura hacia una mediación de la lectura que significa seducir, hechizar a los alumnos para que estos también accedan a un tipo de lectura diferente a la de las redes sociales a través de un acercamiento mucho más libérrimo, digamos, mucho más lúdico. Y ese ha sido el corazón del plan. Y al mismo tiempo hemos estado trabajando para hacer una encuesta de los hábitos lectores y también de los consumos culturales. Porque lastimosamente esta encuesta debió haberse hecho hace 12 años. O sea, para saber dónde partimos y hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a evaluar. Entonces... ¿Por qué Edgar Allan García justamente desmontó este mito del un libro y medio o medio libro al año que lee el ecuatoriano para convertirse en qué dato exacto? Ese es el punto. Ese es el punto. A ver, todo el mundo dice que leemos un libro y medio al año. Así dice, algo así, ¿no? O medio libro, no, medio libro al año. Medio libro. Claro. Pero es que no se sabe de dónde salió esa cifra. Dicen que del CERLAC, yo le he preguntado a la directora del CERLAC, dice, jamás podríamos dar una cifra que no haya salido del mismo país, porque nosotros qué capacidad tenemos de hacer una encuesta a nivel país, de cualquier país de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien dijo alguna vez eso del medio libro al año e inmediatamente, con ese morbo que a veces tenemos los ecuatorianos, si el día de mañana sale que estamos entre los 5 países más corruptos del mundo, inmediatamente todo el mundo, así casi con alegría, a decir, somos entre los 5 países más, así más o menos así. Celebrando. La verdad que es celebrando. En el 2012 el INE hizo una encuesta que decía que entre el 60 y el 70% de la población leía. ¿Te imaginas? O sea, una distorsión pero inaudita. Porque habían hecho esta encuesta para ciudadanos mayores de 16 años, entre 5 ciudades más grandes del país, o sea, totalmente distorsionada. Entonces, ni el medio libro al año, ni el 60 y 80% de la población leyendo. Teníamos esa dificultad. Por eso nos empeñamos en estos meses en crear una batería de preguntas que ha sido plenamente consensuada con el Minedu y con todas las instancias del Ministerio de Cultura y el mismo INE, para hacer una encuesta nacional, para saber qué es lo que se está leyendo, cómo se está leyendo, dónde se lee más, etcétera, etcétera, y también saber de algunos otros aspectos de la cultura. Esa encuesta le va a servir, que es histórica, ¿no? Le va a servir al país para que toda política que salga del Ministerio de Cultura, que salga de las casas de la cultura, de los GATS, de las direcciones de cultura de los GATS, pues
tenga una lógica, o sea, apunte hacia las falencias y sepa perfectamente cuáles son nuestras fortalezas. Ya, ahora el tema es volver a la estrategia, ¿verdad? Al origen de las cosas. ¿Cuáles fueron los ejes que se planteó como titular de este Plan Nacional de Lectura? Y, en efecto, a cada uno de esos ejes, ¿cómo se responde? A ver, bueno, nosotros empezamos de cero. O sea, no existía un Plan Nacional de Lectura. Claro, éramos el único país de la región que no teníamos un Plan Nacional de Lectura. La ley orgánica sale en el 2016 y en el 2017 se decide implementarla. El ministro de entonces, Raúl Pérez Torres, decide darle luz verde y se la inaugura en el 2017, pero todavía sin tener la plena sustento legal y presupuestario de las EMPLADES. Nosotros inmediatamente que nos encargaron, porque en ese momento Antonio Correa, el poeta Antonio Correa, que en este momento está pasando lastimosamente un momento muy crítico en su vida, una operación muy delicada, él y yo, nada más, metidos en un cuartito, comenzamos a leer todo lo que había sobre lo que se había elaborado respecto de anteriores planes de lectura que habían querido ser y que no habían podido cuajar en el país. Y también otros planes de lectura de otros países. Para tener una idea más clara, porque uno puede llenarse de ideas brillantes que al final no tienen asidero en la realidad o que son muy difíciles de ser realizados, etc. Entonces, creamos sobre la base de eso un documento, que fue lo que presentamos a SEMPLADES, y que SEMPLADES se encargó de recortárnoslo, o sea, hacer un poco una visión tecnocrática. Nos sacaron, por ejemplo, el tema de las bibliotecas, que nosotros queríamos hacernos cargo del tema bibliotecas en el país. Dijeron, no, porque allá en el ministerio ustedes ya tienen una subsecretaría que se encarga de esa historia. Entonces, o sea, en educación había, además. También. Entonces dijeron, ustedes no se encarguen de eso. Bueno, de todas maneras tuvimos varias reuniones con personal del Mineduc para ver la posibilidad de una red ecuatoriana de bibliotecas con un carnet único, y sacar al libro de esta posibilidad de que sea glosado a los bibliotecarios, porque no se atreven a prestar, porque si se deteriora o se pierde, pues entonces, bueno, todo eso. Entonces, a ver, planteamos en este documento, que debíamos apuntar hacia territorializar el Plan Nacional de Lectura. ¿Qué quería decir eso? Que debíamos primero formar mediadores de lectura. Y para eso echamos manos de una institución emblemática en América Latina como es Fundalectura. Y ya se comenzó a hacer ese trabajo, ¿no? Ya está casi la totalidad de la formación en mediación de lectura. Estos mediadores de lectura, ¿qué son? Son una especie de encantadores de serpientes. Personas que con unos pocos libros son capaces de leer en voz alta, de dialogar con distintos tipos de público, de atraer a la gente hacia la fascinación de la lectura, en tambos de lectura, o sea, en puntos de lectura. Eso nos parece que debía ser el corazón de todo. Y a partir de eso, formar también formadores de mediadores de lectura para poder estar con gente, por ejemplo, del Ministerio de Inclusión Social, que tiene un gran trabajo en territorio, con los docentes del Mineduc, para que el plan se expandiera lo más posible. Porque el problema para nosotros no era publicar libros, porque libros hay un montón. Claro. O sea, en efecto, el que quiere leer o el que le gusta leer, pues lee desde el periódico hasta la revista de corazón. Sino motivar a que la gente lea, ¿no? Es que exactamente. Y por otro lado, estábamos claros en que la lectura era muy alta en el país, a través de redes sociales. Claro. O sea, incluso tenemos una encuesta que obviamente es muy así aleatoria, falta verificarla, pero que decía que si sumamos todo lo que se lee en redes sociales, más los subtítulos de películas, etcétera, estamos hablando de 900 páginas al mes, un equivalente a 900 páginas al mes. Aunque no siempre sea una lectura adecuada. Exactamente, porque no se trata de cantidad en este momento, ahora que estábamos tan preocupados del medio libro al año, sino de la calidad. Y solamente libros, ¿no?, con una gran calidad literaria son capaces de crearte esa experiencia trascendente que tiene que ver la lectura. Claro, cambiar tu sensibilidad, tu conciencia, cambiar tu percepción del mundo. Entonces, no era tanto
los libros, que también son importantes, obviamente, sino el asunto de, con lo que tengamos, atraer a nuevos lectores, sacarles ese chip de que la lectura es un castigo, es algo laberíntico, es algo demasiado difícil, o sea, la gran lectura, y entonces la mediación de la lectura, los tambos de lectura, la réplica de la mediación de la lectura debía ser el corazón del Plan Nacional de Lectura. Debía ser, porque comenzó a funcionar. ¿O todavía, sigue siendo? Claro, sigue siendo, porque en este momento todavía se está haciendo, porque hay 2 convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, en donde ese dinero ya está en sus arcas para justamente hacer los tambos de lectura, seguir con la formación de mediadores de lectura, seguir con los talleres réplica y hacer esto que te decía, la encuesta nacional de hábitos lectores y de consumos culturales. Pero el presupuesto se redujo a $900,000 y con eso no sé si puedan seguir funcionando. Exactamente, mira, para las personas que no tienen idea de lo que es un Plan Nacional de Lectura, cuando pedimos 40 millones para 4 años, nos dijeron que estábamos locos. O sea, sí, locos, locos porque ustedes son los locos, o sea, ustedes no tienen idea, tecnócratas, lo que es un Plan Nacional de Lectura, porque estábamos claros en todo lo que estaba sucediendo en Argentina hasta que llegó Macri, ¿no? En Colombia, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, no, les vamos a dar menos de la mitad de eso, o sea, más o menos unos 18 por 4 años. El primer año efectivamente nos dieron 4,5 millones, con eso hicimos todas las ferias imaginables, regionales, binacionales, internacionales, etcétera, y obviamente pagamos derechos de autor, derechos editoriales a las editoriales con las que hicimos contratos de publicación. Y tuvimos un nivel de ejecución del 85.3%. Nada menos, o sea, en el sector público tener un nivel de ejecución de esa naturaleza es algo casi insólito. Entonces, eso está muy bien. Pero habíamos ¿cuán cumplido. participativos fueron esos procesos o democratizadores en cuanto a participación precisamente para concursos, para asignar esos recursos? ¿Cómo? ¿Cómo se No, dio pues, la posibilidad de democratizar precisamente las publicaciones? No, es una pregunta que es necesaria, No, sí, absolutamente, y qué bueno que la planteas. Sí. Mira, nosotros queríamos de entrada hacer un consejo editorial autónomo en donde tuviéramos un par de representantes porque era necesario para un Plan Nacional de Lectura, obviamente. Convocamos y mandamos sendos mails a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a la Academia de Historia, a la Universidad Central, a varias instituciones emblemáticas del país para que enviaran sus jefes máximos o ellos mismos a un personal que pudiera ser parte de un consejo editorial. La respuesta fue 0. Insistimos, la respuesta siguió siendo 0. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a varios amigos que tienen vínculos con el mundo de la literatura, de la cultura, y en principio aceptaron, pero pronto nos enteramos que como institución pública no podíamos dar honorarios. Entonces, cuando simplemente faltó eso y la gente no está para hacer un trabajo tan grande y tan complejo como ese así gratuitamente, entonces eso también se cayó. Como el tiempo apremiaba, entonces nos reunimos 3 escritores, el poeta Antonio Correa Lozada, el escritor Raúl Pérez Torres y yo, ¿no?, para decidir qué era lo que podíamos hacer. Entonces convocamos a las editoriales más grandes del país y a varias de las editoriales llamadas independientes para que presentaran sus fondos editoriales. De los fondos editoriales escogieron en unos casos 2, en otros casos 3, 4 libros por editorial. Algunas editoriales independientes simplemente dijeron no queremos participar, ok, no quieren participar. Y algunos escritores que ya tenían sus libros... ¿Pero en alguna razón por la que no hayan querido participar? Porque había un ruido anterior del cual podemos hablar en un segundito. Entonces... sí, porque todo está clarísimo, pero cuando el ruido emocional y sobre todo el odio, porque hay otros ruidos. Quiero preguntarte, aquí tengo una pregunta que perfecto. Me la han mandado miles de veces. Termino esta parte. Entonces, al final se escogió una cantidad de libros impresionantes. Digamos,
apenas 21 títulos, ¿no? Pero, a ver, aquí están. Para que tú tengas una idea, y les voy a dejar este informe que estoy presentando al país, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Voces de Equinoccio, ¿no? Que es una antología de poesía de mujeres ecuatorianas hecho por El Ángel Editor. Aquí hay como 40 poetas ecuatorianas. El Despertar de la Hidra, que es de La Caída Editores, también editores independientes, que es una antología de cuentos de autores ecuatorianos. El Mundo que Amo es una antología narrativa de varios autores de Edinún. La Ranita Utópica Penumbra, que es una antología de cuentos de ciencia ficción de la campaña Eugenio Espejo. La Ranita que le cantaba a la luna es de Libreza, Mi amigo el abuelo de Francisco Delgado Santos es de Libreza también, Los Angurimas, Anaconda y otros relatos, El caso de emergencia Rompa el vidrio de María Luz Albuja de SM, etcétera, etcétera. Cuentos de Navidad de la campaña Eugenio Espejo, en donde está Hans Christian Andersen, Guy de Maupassant, Emilia Pardo Bazán, Antonio Chekhov, etcétera. Aquí ya me están fotografiando. El misterio del colmillo, que son cómics de Paola y Gabriel Carolis, por ejemplo, o El juego de las 7 fuerzas, que es un cómic maravilloso, ¿no? Es un libro de autor de Marco Proaño, etcétera. Es decir, todos estos libros fueron escogidos para esta primera fase. Y a partir de eso... Perdona, Edgar Allan, justo porque estamos mostrando para quienes nos siguen a través de redes sociales. A ver. Entonces, si gusta presentar precisamente lo que usted a bien tenga. Este es el informe que usted está presentando al país. Exactamente. Y claro, estamos observando muchos de estos títulos que tendrían qué circulación o que tuvieron qué circulación. Bueno, por favor. Primero, nosotros ya pagamos los derechos editoriales. Las editoriales, a su vez, tenían que encargarse del pago de los derechos de autor, porque es parte del contrato. Es decir, la editorial, al firmar un contrato con nosotros o con cualquiera, tiene que hacerse cargo de lo que nos está presentando. Es decir, cuando yo como autor de un libro le presento a una editorial mi libro, yo firmo un contrato con ella en donde yo me responsabilizo de que los textos que estoy presentando son míos, que no son plagios ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, igualmente, una editorial seria, como son todas estas editoriales, nos presenta su plan de publicación, o sea, su fondo editorial, y en el contrato consta que ellos son los dueños de esos derechos y que además se comprometen a pagar los derechos de autor a los... Ya tenemos las cartas de algunas editoriales en donde nos dicen que ya han pagado los derechos de autor, ¿no? Es decir, porque a nosotros, imagínate, como autores, como escritores, ¿cómo nos va a interesar violar los principios básicos de las autorías y de los derechos de autor? Pero esto se ha dicho tan insistentemente, ¿no? Con tanta malevolencia, con tanta mala fe, que alguna gente le ha creído y repite como loritos que el Plan Nacional del Libro y la Lectura no paga derechos. Eso es absolutamente falso. Porque me han insistido desde ayer, cuando sabían que venías, que te pregunte esto, que por qué Alan García no respetaba para publicar los libros, los derechos de autor, y asimismo publicaba sus libros, o sea, tus libros, no he publicado mis funcionario libros. y autoridad. Verás, ¿es cierto o mentira esto? Es ruido, como tú dices. Es bastante ruido. Ahora, cuando en el 2017 todavía no éramos Plan Nacional de Lectura, publicamos 10 libros, 10 títulos, digamos. Uno de los 4 libros de esos pertenecían a Girándula, es decir, la Asociación Ecuatoriana de Literatura Infantil y Juvenil. Dentro de esos libros que ya habían sido publicados, que habían sido escogidos por un comité internacional para ser publicados en el país y que ya iba por la 3ª edición, no es que se hizo un libro para eso, habían en cada uno de ellos un cuento mío, ¿no? Un cuento. Eso sirvió para que se levantara un ruido terrible que en ese momento yo ni siquiera me lo imaginé. Nosotros estábamos más empeñados en que esos libros salieran para la Feria Internacional del Libro de Quito del 2017. Y teníamos poquísimo tiempo, estábamos pero apuradísimos en ese tema. Y entonces cuando la editorial Mantra Editores nos propuso que sacáramos esos 4 libros, que yo los conocía, y yo decía,
es que esos libros son magníficos, porque además cada uno de esos cuentos tiene que ver con una provincia distinta del Ecuador. Es un panorama del país, no solamente es un libro de literatura, sino un libro que realmente recoge nuestra cultura y nuestra historia. Entonces, en ese momento ni se me ocurrió que eso podría ser causa de ruido. Yo soy un autor de 70 y tantas obras con una trayectoria tan grande, ¿no? Y disculpen que lo diga así, pero es así, a nivel nacional e internacional, que yo no necesito, o sea, valerme de una cosa como esta para tener publicidad, ni mucho menos. ¿Hay canibalismo en el sector cultural? Uy, pero sí, en todos los sectores, mi querida, en todos los sectores. Es que es una cosa, o sea, a veces manifiestan una supuesta lógica argumentativa para disfrazar lo que en el fondo quieren decir. O sea, quieren decir, ¿por qué le publican a él y no a mí? ¿Por qué a mí no me han invitado y por qué a él sí? ¿Por qué me han invitado solo una vez y a esta persona dos? ¿Por qué esas personas no le hacen caso a las cosas que yo digo? O sea, a las cosas que yo sugiero que se deben hacer. O me cae mal porque desde hace tiempo esta persona o esta otra, o porque no estoy de acuerdo política o ideológicamente con esa persona. Entonces, hay una suma de agendas ocultas, tanto políticas como personales, que están detrás de esas críticas. Y por eso, a pesar de que les decimos, sí se han pagado los derechos de autor, sí se siguen pagando los derechos de autor, lo podemos demostrar paladinamente, está en los documentos, cuando ustedes quieran, la gente, como que si no escucharan, siguen diciendo que el Plan Nacional del Libro y la Lectura no paga derechos de autor. ¿Por qué renuncia Edgar Allan García? Mira, en primer lugar, esto de habernos rebajado más del 80%, más del 80% de nuestro presupuesto, ¿no? Están diciéndonos algo muy claramente. Queremos prácticamente desaparecer el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Nos hemos tenido que, por ejemplo, ni siquiera teníamos dinero para, no tenemos dinero para la Feria Internacional del Libro de Quito, una feria emblemática para el país. No hay dinero para eso. No hemos podido participar, como el año pasado, en las ferias de Lima, de La Habana, de Bogotá, de Guadalajara, de Montevideo, donde fuimos invitados, fuimos país invitado. No hemos podido hacer todo lo que financiar los maratones del cuento, por ejemplo, el maratón del cuento del Puyo, de Esmeraldas, de Ibarra, de Quito mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción tan grande en este momento, en donde yo digo, hemos trabajado arduamente, he puesto el corazón en esto, ¿no? Porque yo, como tú sabes, Guacho, yo soy terapeuta. Yo vivía feliz en mi burbuja de comodidad, escribiendo y atendiendo pacientes, ¿no? Y ganando además bien, ¿no? Muy bien. Y tuve que, o sea, me dejé fascinar por la idea de meterle ganas a un plan que todavía no existía, de que finalmente dejáramos de ser un país que no tenía un plan nacional de lectura, de que finalmente alguien pudiera meterle la mano a esto para sacar adelante un plan nacional. Y entonces me metí de lleno, de cabeza, incluso sin meditar, sin querer ver incluso todas las cosas que estaban sucediendo en el país, ¿no? Porque para mí el problema era el país. El problema era la ciudadanía que se iba a beneficiar, los niños y jóvenes que tenían que comenzar a leer otro tipo de cosas que no fueran las redes sociales. Ese era el plan. Y entonces cuando todo esto se va cortando y tenemos críticas como, o sea, desembosadas y malévolas, que no quieren escuchar razones, yo digo, bueno, ¿qué hago yo aquí? Y así que me fui. Aquí se escuchan bien las noticias.